Buenos días, iglesia. Bueno, muchos ya me conocen, ¿verdad? Gracias por el recibimiento nuevamente. Para mí es un placer estar aquí en esta iglesia, centro de entrenamiento para la vida cristiana. Y sabemos que los procesos de Dios son grandes, son perfectos, que todas las cosas obran para bien, cuando creemos y amamos a Dios realmente. ¿Y cuántos creemos en este día que Dios se gloría en la tribulación? Que en ocasiones la prueba y el proceso en nuestra vida es una bendición. Es difícil, ¿verdad? Es difícil reconocer que cuando somos probados, cuando estamos siendo procesados por el fuego, pasamos un proceso complicado en nuestras vidas. La enfermedad llega, las pérdidas, los hijos, los padres. Pero sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y yo quiero compartirles, anunciarles que realmente Dios usa esos procesos, Dios usa esas pruebas. Si nos preguntamos por qué Dios nos prueba, ¿cuál sería nuestra respuesta? Amén. Así es. A veces podemos cuestionar el por qué o podemos decir el para qué, ¿verdad? Son dos cuestiones que surgen siempre cuando estamos en ese sentir. Pero, ¿acaso será posible que Dios nos pueda revelar el porqué de su prueba? ¿Será posible que Dios, en su misericordia, en su amor, en su gracia, nos pueda decir y dar el entendimiento de por qué tuve que pasar ese proceso? ¿De por qué tuve que perder a un padre, una madre? ¿De que por qué he tenido que pasar una serie de circunstancias que han provocado en mí una serie de dolencias, de tribulación, de aflicción? Pero sin embargo, hay un reconocimiento en saber que Dios está obrando a través de ese proceso en nuestras vidas. Amén, aleluya, que ese aplauso sea para Dios. Y si me pueden acompañar en su palabra, vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versos 3 al 5. Unos versos muy reconocidos ya por nosotros como cristianos. Y afirma realmente en este capítulo de Romanos 5 el cómo debemos gloriarnos en la tribulación. Pero dice el versículo 3, y doy lectura: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones, pero sabiendo que esa tribulación produce algo dentro de nosotros, algo en nuestro entorno. Y eso que produce en nosotros es una paciencia. Es una paciencia que desarrollamos cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos siendo procesados, cuando estamos en medio de la prueba. Es una paciencia que no nos resulta peculiarmente carnal o de esfuerzo o de conquista, sino que nos resulta en una paciencia espiritual para recibir en su postrer esa prueba. Esa prueba en la que nos vamos a ver puestos
en marcha. Y cuando somos probados por esa serie de circunstancias en nuestras vidas, todo nos resulta difícil, complicado. Creemos que ya no hay salida, que ya no hay solución. Muchos reconocemos que para la muerte, ¿qué se dice como mexicano? Ya no hay ¿qué? Ya no hay salida, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Cuando hay muerte, ya no hay más. Pero déjenme decirles, iglesia, que eso es aquí. Pero nuestra gloria eterna, que es en Jesucristo, es gloriarnos en esa eternidad que Él dispuso por gracia en nuestras vidas. Porque sí, vamos a padecer una serie de circunstancias, de dolencias, de pruebas, de procesos. Pero un poco después seremos bendecidos por Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto con una espada detrás, ¿verdad? Y con un mar delante. Y ellos veían a Moisés y Moisés los veía a ellos. Imagínense, yo muchas veces suelo decir qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera sido mexicano. Imagínense, se lo hubieran comido a ese pobre Moisés, ¿cierto? Porque sí somos los mexicanos. Tenemos una serie de emociones, de intenciones. Somos puro fuego, ¿verdad? Los mexicanos. Pero somos intencionales. Pero a veces hay duda y temor, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Y Moisés, sin saber qué hacer, con esa gran encomienda de parte de Dios y no de sí mismo, de llevar a un pueblo a la libertad, de llevar a un pueblo a una tierra prometida donde fluía la leche y la miel, se arrodilló y dijo: Dios, ¿qué hago? Tengo una gran encomienda, una gran responsabilidad en mis manos. Sin embargo, tengo una espada detrás de mí que me persigue. Y que por mi culpa haré que maten al pueblo que tú me entregaste para responsabilizarme. Y delante, Dios, tengo un mar que me impide avanzar, que me impide, Señor, seguir el proceso que tú me has dado. Pero Dios le responde y le dice: Moisés, este no es tiempo para orar. Este es el tiempo de marchar, te dice Dios, iglesia. Este es el tiempo de marchar en medio de tu tribulación, en medio de tu prueba, en medio de esa aflicción, de esa enfermedad. ¿Sí? Es difícil. A veces nos dolemos por la parte económica, financiera, que golpea muy fuerte en nuestras emociones y que termina siendo un daño colateral, afectando todo un entorno en nuestro alrededor. Sin embargo, Dios, en su amor, en su misericordia y en su gracia, nos da el favor de poder tener esa serie de habilidades, de virtudes, de conocimientos, pero especialmente de su gracia. Una gracia que nos permite tener esa abundancia de parte de Dios. ¿Cuántos en este día tienen pruebas, hermanos? Levanten su mano. Muchos, ¿verdad? Y no nos avergonzamos, porque las pruebas son parte del cristiano. ¿No es así? Sabemos que tenemos a un enemigo que nos hace guerra día con día. Pero hay una frase que dice que los tiempos difíciles forman hombres fuertes. Y que los hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Y esos tiempos fáciles hacen tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Esta es una frase que ha resonado mucho tiempo en mi vida. Porque la dificultad en el mundo, en el ser humano, representa un reto, un desafío, un proceso de conquista. En la antigüedad,
los espartanos, hombres guerreros dedicados a la guerra, ellos intencionalmente se manifestaban y se presentaban a una serie de circunstancias y de pruebas intencionalmente para fortalecerse físicamente y en la mente, sabiendo y creyendo que eran los mejores guerreros, porque estaban preparados en toda serie de batallas. Y como cristianos tenemos esa armadura espiritual que habla Efesios 6. Es una armadura que el Espíritu Santo nos entrega a nosotros como cristianos para hacer frente a esas batallas, para pelear como guerreros y como hijos de Dios. Este es un centro de entrenamiento para la vida cristiana. Es decir, que nos presentamos a esta iglesia con el fin de entrenar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de ser afirmados en una congregación, en un centro, que es esta iglesia. Y cuando somos afirmados por medio del Espíritu Santo, entonces viene el fluir del Espíritu Santo por obediencia a su iglesia. Como iglesia tenemos que ser obedientes a los preceptos, a los estatutos de Dios, a la ley de Dios. Pero sobre todas las cosas que guardemos de la ley, la palabra nos incita a guardar nuestro corazón. Porque es ese mismo corazón el que presentaremos delante de Dios en la tribulación y en la prueba, para así poder glorificar su nombre. Ya son tiempos de Semana Santa, ya son tiempos en los que nos comenzamos a poner espirituales, ¿cierto? Por cultura, por sentimientos, y es bonito la tradición, es bonito el compartir ocasionalmente con la familia, pero especialmente es acordarse de la crucifixión y muerte de Cristo, del calvario que tuvo que vivir por nosotros sus hijos, para que nosotros pudiéramos estar aquí siendo bendecidos. Por ahí hay una sonrisita que dice bendecidos. Yo no diría mucho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una serie de circunstancias en mi vida que me están poniendo a prueba, que me están delimitando el hacer y continuar la voluntad de Dios. Pero aún así, esa prueba va a producir en nosotros ese acercamiento a Dios. ¿Por qué Dios nos prueba? Hay muchas razones, pero hay dos razones especiales que yo les quiero compartir. Una de ellas es que Dios nos prueba para poder conocerlo a Él, para poder conocer la grandeza de un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios: me llaman Altísimo y no me enaltecen. Me llamas Padre y no me honras. Me llamas Padre y no confías en mi abrazo ni en mi consuelo. Y una de las razones posteriores a esta es que Dios nos prueba para conocernos a nosotros mismos, hermanos, iglesia. ¿Por qué es importante conocernos a nosotros mismos? ¿Saben por qué? Porque somos nosotros los que van a tener que enfrentar esa serie de circunstancias, de pruebas, de aflicciones. Y en ese proceso tendremos que ser firmes y establecidos en el cuerpo de Cristo, teniendo esa sagacidad y ese entendimiento para hablar con denuedo los misterios del Evangelio, como decía el apóstol Pablo. Y en ese sentir es que al ser probados, surge dentro de nosotros una opción: rendirse, claudicar o marchar o conquistar. Los tiempos de Moisés eran tiempos de señales, prodigios y milagros. Y el pueblo de Israel vivió bajo esa gracia, bajo ese poder de Dios. No solamente vieron las plagas, no solamente vieron cómo el mar se partió en dos para dar
esa apertura y esa brecha que ellos pudieran continuar su camino, sino que fueron provistos en un desierto. Fueron provistos por un alimento, un maná, una nube que los cubría del sol. Sabemos que la Ciudad de México es un paraíso en cuanto al clima, especialmente si se conocen climas tropicales como los del sur, Chiapas, o zonas del norte muy secas como Chihuahua, Tijuana. Es un calor intenso y específicamente el calor provoca en el estado físico un cansancio, un deterioro, un agotamiento, no solamente físico, también mental. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo se duele, tu mente da reflejo y manifestación de esa dolencia. Y así lo dice la palabra de Dios, que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que cuando una parte de ese cuerpo se duele, entonces la iglesia se duele. ¿Cuántos en esta iglesia se duelen del padecimiento y de la tribulación de su hermano? No escuché muchos amén. Ese debería ser un reto, un desafío. A sentir dolores de parto, como decía el apóstol Pablo, por los míos, por mi iglesia. ¿Se imaginan? Yo no soy mujer, pero tengo una hermana, tuve una madre, y ellas me cuentan que los partos son dolorosos. No me lo pueden afirmar porque tanto mi madre como mi hermana tuvieron cesárea. Entonces, bueno, me sigo quedando con esa duda, ¿no? Hasta que pueda descubrirlo cuando tenga a mi familia y pueda ver esa parte que Dios me entregue de ver a mi hijo, ¿no? Pero esos dolores, ustedes mujeres, si tuvieron esa dicha, esa oportunidad de parir, saben lo que es esa dolencia. Y específicamente, ese compromiso debería de ser más propio hacia ustedes por reconocimiento a ese dolor, a esa dolencia. Como un apóstol, siendo hombre y siendo un hombre consagrado a Dios, ejerciendo el ministerio de continencia, manifiesta que tiene dolores de parto, porque él reconocía el sufrimiento, él tenía una gran empatía espiritual por sus hermanos, por su cuerpo. Y es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Nos da esa figura para poder sentir ese dolor. Yo recuerdo en muchas ocasiones que yo sentía una aflicción en mi corazón, una inquietud profunda en mi alma, que me impulsaba a orar sin cesar por un hermano, un familiar, un padre. Y no me dejaba esa angustia en mi ser, hasta que me ponía de rodillas y comenzaba a orar. Y a los minutos o a los días me enteraba de que esa persona había sido probada, había sido puesta en una serie de procesos difíciles, que gracias a una oración pudo evitarse de un proceso quizá de muerte o de enfermedad, un asalto o un despido, una serie de cosas, hermanos, que como humanos y en este mundo estamos vulnerados a recibir. Y es así como nosotros como cristianos debemos entender que si Dios nos prueba es por amor. Que si Dios nos pasa por un proceso, es por amor. Y nos gloriamos de eso, como el apóstol decía, he padecido una serie de cosas, sé lo que es el hambre, sé lo que es estar saciado, sé lo que es la muerte, sé lo que es la vida, sé lo que es la riqueza, sé lo que es padecer. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras pruebas, nuestros límites. Un verso que aludimos mucho como cristianos es: Dios no nos da más de lo que no podemos soportar.
Y abogamos como cristianos a Dios, diciendo, Dios, ya párale, Dios, detente, ya por favor, Dios, agárrate a otro puerquito, ¿no? Como decimos, ya Dios. Pero estamos dando una apología humana a Dios, porque estamos renunciando a ese proceso. Estamos justificando y argumentando que esa prueba puede más que nosotros mismos. Y Dios te dice, no, hijito mío, yo te estoy probando porque quiero que tú entiendas lo fuerte que tú eres para conquistar. Quiero enseñarte lo virtuoso que tú eres para tener el entendimiento de salir del proceso en el que tú estás. Sí, es difícil, no tienes el entendimiento, no tienes el conocimiento, pero Dios te dice, yo he puesto en ti mi espíritu para que tú conquistes. Yo pongo en ti un entendimiento sobrenatural para ir y hacer aquello. Es que Dios, no tengo la habilidad para que me den ese trabajo, no cumplo los requisitos. Es que Dios, no tengo la virtud para poder desarrollar mi habilidad como estudiante. Dios, no soy capaz. Dios, ¿quién soy yo si tartamudeo? Dios, ¿quién soy yo si soy bajito, si soy gordo, si soy de tal forma, Dios? Pero Dios te dice, a mí no me interesa lo que tú estés padeciendo. A mí me interesa lo fuerte que tú te haces cuando esa fuerza humana y espiritual te sacude para que te levantes del lugar donde estás. Y se puede hacer, se puede lograr. Aleluya. Si Dios te prueba, iglesia, es por amor. Si Dios te prueba, es para sacar de ti esa fuerza, esa casta, como hijos de Dios. Pero no queremos ser probados. Y no es fácil, duele, claro que duele. ¿Cómo Pablo podía decir que se gloriaba de las tribulaciones? ¿Cómo podía decir que esa serie de condiciones nos iba a ser benéfico a nosotros? Se los cuento yo desde mi perspectiva, que perdí a mi madre hace 2 años, que mi padre lleva preso 7 años, que me quedé solo, que he tenido una serie de padecimientos personales en cuanto a salud, financieros, una serie de circunstancias. Y muchos de mis primos, familiares me dicen, ¿cómo le haces? Y yo le digo, es que no es hacerle. Cuando tú pierdes a tus padres, como hijo, sabes que es lo más doloroso que te puede pasar. Especialmente cuando eres adolescente, joven, cuando no ves la muerte pronunciarse, cuando no hay enfermedad que anuncie que hay de por medio una pérdida humana, sino que es inmediata, repentina. Y no es fácil continuar, no es fácil confiar, seguir. Personalmente, yo tomaba muchas veces la decisión de reconocer que cuando pierdes lo que más amas, tienes 2 opciones: rendirte o seguir. Pero para nosotros como cristianos, rendirse no es una opción. Pero aún así Elías deseaba morir. Jonás deseaba morir. Jesús mismo en el Getsemaní sangró tanto, sudó tanto por ese dolor de ver manifestada esa cruz, ese proceso al que iba a ser puesto a prueba. Y llorar, sufrir, sentirse vulnerables, sentirse dolidos, no es malo.
es necesario. Porque el dolor te va a poner de rodillas delante de Dios. El dolor, la tribulación, va a hacer que busques con más amor y pasión a Dios. Y cuando estés de rodillas diciéndole, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado, Dios? Dios te va a decir, no, hijito mío, yo no te he dejado. Yo te prometí algo, te dice Dios. Te prometí llevarte a la tierra donde fluye leche y miel. Pero te estás equivocando, iglesia, en creer que esa tierra está aquí en esta vida. Porque esa vida y esa promesa está en la gloria eterna que es en Jesucristo. Amén, aleluya. Quiero finalizar porque me gustaría orar por aquellos que se sientan en ese proceso. Todos estamos siendo procesados de cierta forma, pero específicamente hay personas que nos sentimos con una dolencia y una aflicción que no vemos resolverse, que no vemos concluir y finalizar en nuestra vida. Que yo haya perdido a mis padres, que me sienta huérfano, que sea un dolor que me persiga constantemente, no significa que dé lugar a esa dolencia. El cuerpo, las emociones y el espíritu manifiesta ese dolor. Pero es más grande el amor de Dios. Y yo le dije, Padre, si yo me ocupo de tu parte, de tu servicio, de amarte, tú ocúpate de mí, Señor. Tú ocúpate de mis problemas. 7 años, hermanos, peleando, educándome como abogado en derecho, en materia penal, llegando a agotar todos los recursos, llegando a circunstancias políticas, internacionales. Y cuando pasó lo de mi padre, Dios me dijo, yo te voy a quitar lo que tú más amas. Y en ese momento lo que yo más amaba era a mi papá. 3 días después lo detiene. Lo traicionan y lo venden como a José, el soñador. Lo acusan de homicidio, lo presentan al Ministerio Público, lo consignan al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Luchamos, peleamos, pero la sentencia ya estaba determinada por la corrupción. 35 años por homicidio. Y en ese momento yo no me sentí dolido, porque yo ya sabía que eso iba a proceder. Pero una de las cosas que Dios me indicó es, yo te voy a hacer pasar todo el proceso judicial para que aprendas, para desarrollar en ti entendimiento, ciencia y conocimiento. No para que te sientas más, sino para que ayudes, para que aportes. Tú no sabes, iglesia, cómo tu dolor está siendo de bendición, primeramente para ti, porque de eso te glorías. Y si no lo haces, hazlo. Pero tú no sabes cómo ese testimonio que está dentro de ti le está dando a tu hermano esa intención de seguir, de decir, si mi hermano puede, ¿por qué yo no puedo? Si él tiene el ánimo de levantarse, ¿por qué no yo también tengo esa habilidad de hacerlo? Claro que podemos, iglesia. Como humanos es retador, pero como hijos de Dios es un compromiso. Pónganse de pie de favor, iglesia. Vamos a orar. Y primeramente quiero orar para que renunciemos
a nuestras palabras que han de cierta forma deshonrado el amor de Dios. A veces tenemos un poder, tenemos un juego de poderes entre Dios y nosotros. Un tira y afloja, como decimos. ¿Quién puede más, Dios? Decimos, ¿tú o yo? Tú me dices, Dios, que me vas a quitar a mi padre y me duele, Dios, pero yo te digo, amén, Señor, que así sea. Tú me quitas a mi madre, Dios, y me duele, pero yo te digo, Señor, gracias, porque ella ha recibido su premio. Yo te digo, Señor, que me siento solo, que me siento abandonado, pero yo te digo, Señor, que tú eres mi Padre. ¿Cómo he de reconocer tu gloria? ¿Cómo he de reconocer tus maravillas, Señor? Si no veo tu gracia actuando sobre mí, si no veo el proceso y el amor y misericordia con la que tú me abrazas. Pero tú eres bueno, Señor. Si tú me quitas un trabajo, Señor, es para bendecirme. Si tú me quitas lo que más amo, Señor, es para restaurarlo, Padre. Es para incentivar en mí un servicio y un compromiso de amor por ti. Repite, iglesia, conmigo estas palabras y di: Padre mío, yo renuncio a luchar con mis propias fuerzas. Me glorío en la tribulación. Acepto el reto, Padre. Quebrántame. Lléname, Señor. Muéstrame el camino. Aleluya. Hago un llamado para esas personas que sientan en su corazón acercar esa tribulación a Dios. Quiero que vengan y depositen su dolor en Dios. Porque Dios te dice en este día, iglesia, yo voy a tomar tu dolor, voy a tomar tu tribulación, yo voy a prosperar tu vida, voy a bendecir tu vida, voy a bendecir tu familia, tus hijos. Yo te voy a dar lo que anhelas, lo que deseas, un trabajo, una escuela, economía, un llamado. Yo te voy a levantar, te dice Dios, y voy a poner en ti el querer como el hacer. Voy a poner en ti el deseo de buscar mi presencia. Dios te dice, si te he afligido, es porque te amo, hijo mío. Si he tocado a tu casa, si he lastimado tu corazón, no es porque te odie, no es porque tenga algo contra ti, no es porque hayas pecado. Es porque me quiero glorificar, te dice Dios. Me quiero glorificar a través de esta prueba, de esta tribulación. Dios te dice, yo levanto tu vida para bendición de tu casa, para bendición de tu familia, de tu iglesia, de tu comunidad, de tu alcaldía, de tu ciudad, de tu país, de tu entorno.